Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde nos vean y nos escuchan. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio de terapia conductual con el profe Rafa 1.1. Segundo video que estamos haciendo en este proceso de terapia conductual. El objetivo es dejar que las cosas fluyan de adentro hacia afuera y también procurar que eso que fluye hacia afuera llegue a otras personas y les permita establecer o hacer una reflexión con respecto a la temática que estamos llevando hasta el momento. Es muy probable que parte de esas reflexiones que yo hago en materia educativa no sean compartidas con otras personas, pero habrá otras personas pues que les calará, harán su reflexión de forma personal y de pronto coincidan en algunos puntos de vista conmigo. Hoy estamos a 6 de agosto del 2024. Estoy haciendo este video porque precisamente hace 2 años precisos recibí el dictamen de salud ocupacional con el porcentaje de rango de incapacidad y comenzó entonces el proceso de pensión por invalidez. Tiene cierto significado en mí esta fecha del día de hoy, porque hubiera sido una fecha que de pronto no hubiera querido que existiera, en virtud de que yo tenía otras expectativas de vida completamente diferentes. Sin embargo, uno solamente sigue los caminos y los designios de Dios y, y hay que seguir adelante, y en ese proceso estamos, tratando de salir de pronto de ese abismo que muchas veces nos deja el no estar preparados para asumir otras cosas, cuando hemos pasado casi toda la vida preparándonos para hacer algo, ser alguien en la vida y ser personas con convicción de servicio a la comunidad, y de un momento a otro tener que pararnos en el camino y coger otra ruta que muchas veces no la hemos ni pensado tan siquiera. Bien, hoy también quiero pues invitarlos a que a través de internet nos sintonicen en la emisora Son Maestro, emisora sonmaestro.radiostream321.com, donde nos puede escuchar prácticamente casi durante todo el transcurso de la semana en horario de 6 a 10 de la noche, donde damos pautas para que los padres de familia tengan la posibilidad de instaurar procesos educativos exitosos con sus hijos desde la educación básica primaria. Tratando de seguir con el hilo conceptual del primer video, nos habíamos establecido una pregunta, y es: ¿en manos de quién está la educación pública en Colombia? Y ya habíamos hablado de cómo muchas veces el Estado se vuelve inoperante frente a las situaciones problemáticas que tiene el país, porque a pesar de ver los problemas, no enfoca, ni diseña, ni crea estrategias que permitan que la educación pública en Colombia mejore. Se vuelven obtusos en ese sentido. Literal, hay que decirlo tal y como es, sin pelos en la lengua. Y quienes manejan la educación pública en Colombia son los políticos.
Y los políticos, y lo más berriondo es que son los políticos de turno. O sea, que no son políticos que están durante un trayecto o un espacio prolongado que permita que creen, diseñen proyectos que realmente mejoren la educación pública en Colombia. El presidente de la República es quien nombra al ministro de Educación. El ministro de Educación debe dar las pautas y los lineamientos que están concretados y dispuestos dentro de la Constitución Política de Colombia en materia educativa y en la Ley General de Educación, la 115, para que, dados esas leyes, pues de alguna forma el ministerio proyecte y genere procesos que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación. Siempre se ha pretendido eso desde la Constitución de 1991, con la Ley General de Educación y con el nuevo modelo curricular, digo nuevo modelo curricular que tenemos desde el 2002 y que se puso en implementación en el 2004. Llevamos 20 años con ese modelo muy bonito, igual que nuestra Constitución, muy bonita en letra. Nuestro modelo curricular y la Ley General de Educación también están muy bonitos, muy bien diseñados en la letra, en el papel, pero en la práctica son obsoletos. Y son obsoletos porque no ha habido un monitoreo, no ha habido una auditoría constante ni permanente de esas políticas educativas. Por consiguiente, esas políticas instauradas allí y consagradas en las leyes no se cumplen porque estamos al amaño y al antojo de los gobernantes de turno. Entonces el ministro de Educación va a seguir los parámetros y los lineamientos que el presidente quiera en materia educativa durante su gobierno. El gobierno anterior dejó una serie de proyectos, pero este llegó, los miró, no lo convencieron, no iba con su perspectiva de educación que él tiene, y por consiguiente quedaron en el ostracismo y en el vacío. Y muchos quedaron incompletos, unos prácticamente para comenzar, otros que ya habían comenzado y que se derrumbaron y se fueron, porque el nuevo ministro de Educación tiene que implementar las estrategias políticas en materia educativa que designa el presidente de turno. Los gobernadores, que también son elegidos por voto popular, generalmente dentro de su círculo cercano, ya sea de conocidos o amigos, o que pertenezcan al partido político, o que hagan parte de la coalición de partidos políticos que lo llevó a que fuera nombrado como gobernador, designa también a un secretario de Educación. El objetivo de ese secretario de Educación es tratar de mejorar la educación del departamento. Eso sí, teniendo en cuenta que tiene que seguir los lineamientos y las líneas dictadas por el Ministerio de Educación Nacional, que quien las ejecuta es el ministro de Educación. Sin embargo, se conoce y se sabe que hay hay mucha diferencia política en quien maneja el Ministerio de Educación y quien maneja una Secretaría de Educación departamental o municipal, porque los alcaldes, que son elegidos también por voto popular, también nombran a su secretario de Educación municipal. Y muchas veces los departamentos o los municipios tienen dirigentes que pertenecen a otros partidos políticos, a otras tendencias o a otras ideologías políticas, y muchas veces van en confrontación o en choque con las estrategias o los lineamientos que vienen desde el Ministerio de Educación. Entonces allí ya comienza a haber una ambivalencia y un enfrentamiento y un choque entre ideologías políticas que lo único que hacen es que ese vacío que en este momento tenemos en materia de educación pública en Colombia, como estrategias que permitan salir de esa brecha educativa
en la que nos encontramos no se generan los puentes, ni las autopistas, ni las vías necesarias para que los proyectos educativos que pretendan mejorar la calidad de la educación salgan adelante. Y los municipios que generalmente pues también están certificados como entidades territoriales por parte del ministerio, pues tienen también la potestad de nombrar a su secretario de educación, que también de alguna forma va a estar también, digámoslo así, dentro de la cadena jerárquica, bloqueado por lo que pretenda ya sea el gobernador del departamento o por los lineamientos que designe el ministro de Educación. Y desafortunadamente esta especie de cadena politiquera que ha manejado los designios de la educación pública en Colombia no tiene cuándo acabar. Uno de los retos que tendríamos que proponernos como comunidad educativa es tratar de mirar cómo estas personas que están a cargo de la educación pública en Colombia no dependan de las ideologías ni de los partidos políticos. Es muy difícil porque aquí se manejan jerarquía de poderes y esos poderes están prácticamente designados por las situaciones de carácter económico y presupuestal. Y cuando se maneja dinero, generalmente, pues entonces se quiere tener poder y control sobre ese dinero. Y uno de los, digámoslo así, una de las líneas dentro del programa de participación y proyección económica del país con respecto a la designación del presupuesto participativo que designa la nación para su cuatrenio, es el educativo con uno de los más altos. Muchas veces nos preguntamos toda esa plata que designan para el sector educativo en el país, ¿a dónde va a dar? Y ya hemos tenido gobiernos anteriores en los cuales pues se han destapado una serie de maniobras y de corrupción que han llevado a que las arcas o a los dineros que debían de haber sido destinados en materia educativa se hayan desviado para otras cosas completamente diferentes, pero de eso no voy a hablar. Lo que sí es que quiero ser claro y contundente. Y cuando hablamos del fracaso de la educación pública en Colombia, no tenemos por qué estar a toda hora señalando y diciendo que son los profesores los malos del paseo. Por eso me di a la tarea de comenzar estratégicamente con esta serie de videos mostrándoles desde dónde viene la problemática que tiene el país en materia educativa. Y hay que comenzar es por la cabeza, no por la cola. Porque tampoco voy a decir que los problemas que tiene la educación pública en Colombia, los maestros no estamos alejados de ella, no. Eso lo hablaremos más adelante. Pero cuando hablamos del fracaso de la educación pública en Colombia, no es coger y señalar directamente a los maestros. Por eso me di a la tarea, y eso lo puede consultar usted a través de Google, no es sino que escriba la educación pública en Colombia un fracaso y verá lo que le va a salir. Y resulta que me encontré por aquí con un artículo que sacó el periódico La Orilla el 16 de octubre del 2021 y me voy a permitir leerlo de forma literal. La educación pública colombiana, un fracaso nacional.
Los resultados de las pruebas Saber Pro nos dicen que estamos peor que nunca. ¿Y qué decir de las pruebas PISA? Allí solamente pasamos más vergüenza. Ralph Waldo Emerson, el escritor, filósofo y poeta estadounidense, dejó para la posteridad la siguiente frase: el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Su sentencia, si la entendemos bien, nos dice que el maestro es el único responsable del conocimiento que va a recibir el alumno. En otras palabras, de él depende ser entendido o escuchado adecuadamente por las mentes a las que se ve obligado a iluminar. Sin embargo, cuando no se tiene compromiso con la labor educativa, como pasa en nuestro terruño, cualquier cosa sirve para educar o simplemente se imparte todo aquello que promociona el facilismo, con tal de salir de paso de las dificultades de la vida cotidiana. Ojalá los representantes de FECODE prestaran más atención a lo que dice Emerson, porque está más que comprobado que los niños y niñas que educan día tras día salen mal preparados. Estos llegan a cursar su primer semestre en la universidad que usted se imagine, cayendo ipso facto en el bajo rendimiento. No consiguen adaptarse al mundo universitario. ¿Cómo lo van a conseguir si los entrenan para que salgan a marchar cuando deberían enseñarles a calcular, escribir y pensar? Y no leo más porque realmente no estoy de acuerdo con quien escribió en el periódico La Orilla este artículo en el 2021 que se llama Jamal Said. Y realmente por eso es que yo quiero hacer este tipo de videos, y es para poder expresar y manifestar todo ese sentir y todo ese malestar que llevo por dentro, porque siempre los malos de la película somos los profesores. Y ahora en adelante no voy a hablar de maestros, voy a hablar de profesores. Y no voy a hablar de maestros porque sinceramente yo consigo que para uno ser maestro tiene que tener alumnos. Y hoy en día no hay alumnos, por consiguiente entonces no hay maestros. Ahora en adelante voy a seguir hablando solamente de ¿qué? De profes. Y como resumen y terapia, si decimos que la educación pública en Colombia es un fracaso, no es por los profesores únicamente. Y he aquí donde está el primer tramito que les estoy indicando y diciendo que la educación pública en Colombia es un fracaso porque el Estado es quien controla y gobierna en materia educativa. Es quien debiera de generar y crear los proyectos que permitan que la educación pública en Colombia no sea un fracaso, sino que sea un éxito como en otros países. Pero en Colombia a los políticos no les interesa la educación para nada, porque la educación no les genera a ellos ninguna proyección económica o perspectiva económica que no sea la de generar y crear solamente mentes adecuadas y adaptadas para el trabajo. Así, caballeros y señoritas, señoras, les queda un trabajo pendiente, y es que traten de hacer reflexión con respecto a esto que les estoy indicando y que comiencen a elaborar una reflexión que sea mucho más pensante y mucho más adecuada a las necesidades que necesita este país. Este país necesita un reto para educar para la vida, y ese reto es algo que involucra a toda la comunidad educativa. No solamente los maestros, como nos hacen o nos pretenden hacer ver del resto de las comunidades. Por eso generalmente cuando hay algo que, digámoslo así, es una noticia nefasta en materia educativa, siempre los periódicos y las revistas
como Semana, como El Tiempo, como El Colombiano, en fin, van a colocar en titulares gigantescos y con letras mayúsculas para acusar a los profesores de las incapacidades de la misma sociedad y del Estado con respecto al compromiso y al deber que tienen con la educación pública de este país. Hoy damos por concluido este primer episodio de terapia conductual 1.1 y 1.0 porque hemos dado respuesta a la pregunta que nos habíamos hecho desde un principio. Entonces, cuando decimos que en manos de quién está la educación pública en Colombia, es claro y pertinente decir que está en manos de politiqueros y de personas que solamente ocupan cargos burocráticos en sillas calientes. Así que tengan una feliz noche. Les recomiendo que por favor compartan el video para que estas reflexiones lleguen a otras personas y tengan la posibilidad de decir, bueno, estamos de acuerdo con el profe Rafa, no estamos de acuerdo, pero que por lo menos no se quede en el vacío y en el ostracismo, porque los maestros nunca generalmente manifestamos nuestro sentir, siempre nos quedamos callados cuando la prensa y cuando hasta el mismo Estado y cuando la sociedad nos ataca. Siempre agachamos la cabeza, nos quedamos callados, preferimos hacer la del sabio, que dice que es más prudente callar que hablar. Pero muchas veces cuando no se habla, generalmente todo esto se represa y ya después, cuando hablamos, ya no tenemos cómo quitar de la mente ese sofisma que la prensa y el mismo Estado le han metido al pueblo, diciéndole que el maestro es el culpable de todos los fracasos que tiene la educación pública de este país. Así que tengan una feliz noche, una feliz tarde o un feliz día y quedan cordialmente invitados para el próximo video.